compañeros y público en general. Nuevamente con ustedes. Hoy quisiera explicar un poco más detenidamente y más concretamente el contenido del libro con el propósito de dar un conocimiento un poco más fuerte acerca de ese contenido, ¿no? En principio quisiera referirme este es un error mío, y agradeciendo como siempre el apoyo de José Luis Cabrera en su gustado programa Así es mi tierra bella, ya que gracias a su gentileza y a su apoyo técnico estamos dirigiéndonos a ustedes, estimados amigos, a los maestros en general también de la supervisión de este municipio. Entonces decía que en el programa anterior, que fue la presentación del libro, había un error que yo cometí cuando hablaba de los límites de la provincia de Oriente según don Domingo Juarros hace 3 o más siglos, ¿no? Y decía que los límites del Oriente eran por el norte el Mar Caribe, por el oriente las entonces provincias de Honduras y El Salvador, y por el sur yo debí de haber dicho el Océano Pacífico, pero cometí el error diciendo Océano Atlántico, así que mis disculpas a los amables televidentes y futuros lectores. El libro hasta el día de hoy todavía no lo he recibido por parte de la MUNI, pero yo entiendo que pronto la MUNI hará la distribución pertinente, ¿no? Pero para mientras estamos haciendo estas grabaciones. El libro tiene en total 7 capítulos, ¿no? Ahí están los 7 capítulos. Y el primero dice: así empezó nuestra historia, y es el que se va más lejos, hasta muchísimo, pero muchísimo antes de la llegada de los españoles a lo que es hoy el territorio de Guatemala. El segundo capítulo se llama Chimalapa y sus vecinos, y es ya entrando en materia acerca de San Sebastián Chimalapa y los poblados vecinos como El Jícaro, como Sumatlán, como San Pedro Zacapán, que es el nombre colonial de Zacapa, y tantos otros que nos rodean, ¿no? El tercero se titula Viajeros célebres por el Camino Real. El nombre de la hoy carretera que comunica a Cabañas con Zacapa, ese era el Camino Real, ¿verdad? Entonces, en la portada del libro, yo tengo una foto que trata de, digamos, trasladar la idea de lo que era el Camino Real de entonces. Por Camino Real, pues no era una carretera asfaltada, no era una carretera adoquinada, sino simplemente un camino de lo que hoy le llamaríamos de terracería. Entonces, ese camino a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando ya la independencia se había consumado, hubo varias personas que entraron por ese camino y vinieron a Chimalapa. Entonces son esos viajeros célebres los que se describen ahí. El capítulo número 4 se llama España en los siglos XV y XVI, monarquía e iglesia católica, y es un esfuerzo por parte del autor de ir hacia la España de aquel entonces y rastrear un poco en las mentalidades prevalecientes en la época y en las disposiciones que tomaron las altas autoridades, que eran autoridades monárquicas, por supuesto, para regular la vida en lo que en aquel entonces era
la Capitanía General de Guatemala, que era el nombre colonial de nuestro país, es decir, Guatemala más el resto de Centroamérica. El capítulo 5 se llama Vida colonial e instituciones, y es un esfuerzo por introducirse en las distintas instituciones que crearon los españoles en general en América Latina y concretamente en la Capitanía General de Guatemala, y cómo era esto. Entonces el esfuerzo es por tratar de retratar esa vida en lo que compete a San Sebastián Chimalapa y el Oriente en general. El capítulo 6 se llama Fundación de Cabañas. O sea, ustedes saben que el 7 de abril de 1890 se fundó Cabañas. Entonces esto en lo que usted y yo estamos, antes se llamó San Sebastián Chimalapa y dejó de ser eso, ¿no? Dejó de ser San Sebastián Chimalapa para convertirse en Cabañas. Y el último capítulo es Guatemala como país y el Oriente en los siglos XX y XXI. Ahí está una narración de los distintos gobiernos. Si usted quiere ir bueno, don Jorge Ubico, quién fue don Jorge Ubico, en qué años gobernó, qué medidas importantes tomó, pues ahí en ese capítulo está. O quiere ir ya más recientemente a don Alfonso Portillo, entonces puede buscar ahí una referencia biográfica y luego una referencia hacia las grandes decisiones como presidente le tocó tomar. O si quiere regresar mucho más atrás en la historia, por ejemplo, a don José María Orellana, que fue presidente de Guatemala en los años alrededor de 1920 y tantos. Él era jicareño y fue el que donó la primer marimba a Cabañas. Si no estoy mal, si mi memoria no está mal, en el año 1926 él donó una marimba a Cabañas. Entonces fue la primer marimba que hubo en nuestro pueblo. Eso significa también, estimados amigos, que la marimba como instrumento nacional en Cabañas próximamente estará cumpliendo su primer centenario de vida. Así que esto es muy importante anotarlo. Pues bien, esos son los 7 capítulos. Ahora quisiera que fuéramos a trabajar capítulo por capítulo, si usted me lo permite, estimado amigo. El libro tiene una historia. Yo creé un personaje que le llamo Vitalino, y es un personaje que inicia cada capítulo saliendo a caminar, es decir, oyendo lo que la gente platicaba y después contando a su gente lo que había visto, ¿verdad? En cada capítulo se inicia con Vitalino saliendo a caminar y termina con Vitalino regresando y dándole mayor importancia a ciertos datos y asombrándose de lo que conocía, ¿verdad? Así que, si ustedes me permiten, voy a leer un poquitín de lo que yo le llamo presentación de Vitalino, que es en las primeras páginas del libro. Y dice así: una desacostumbrada lluvia había caído este año en el poblado. Vitalino era en verdad curioso y hacía muchas lunas que cargaba a cuestas una idea díscola, o sea, alocada, en su cabeza, que no lo dejaba dormir como Dios manda y que causaba preocupación en el entorno familiar. Quizás la inusual frescura del clima en esta temporada, tal vez la permanente curiosidad, o vaya usted a saber qué cosa,
Lo cierto es que concibió la muy peregrina idea de caminar por los poblados vecinos, tanto de este lado como del otro del río que hoy llamamos Motagua, muy en contra de los deseos de su mujer y del resto de la familia. Vagabundear por veredas polvorientas y pedregosas, le decían entre broma y carcajada burlona a los amigos, en intento claro de disuadirlo del alocado propósito que lo traía desacostumbrado. Pero no se desanimó, también creyó, muy ingenuo por cierto, que podía saltar los tiempos. Imagínese usted que él creyó que podía saltar los tiempos y conocer tanto el pasado como el futuro de su gente, de su poblado San Sebastián Chimalapa, situado aquí al inmediato sur de aquel río, con la majestuosa e imponente Sierra de las Minas al frente, y aventurarse por insospechados lugares y tiempos, conocer y hablar con personas de distintos poblados cercanos y lejanos, palpar de primera mano nuevas y raras costumbres en pueblos en los que nunca sospechó estar. Pero un buen día tomó la decisión, bajó del empinado horcón el rústico matate y se le echó a cuestas, no sin antes colocar dentro el consabido bastimento preparado por las manos cariñosas de su esposa, que hoy lo veía con azorados y tristes ojos. Dio un beso cariñoso de despedida a sus pequeños hijos, quienes no entendieron este enredado asunto, y se lanzó a su objetivo cerrando tras de sí, y no sin violencia, la débil puerta del alicaído rancho de Bajareque en el que solía vivir desde mucho tiempo junto a su familia, a la que amaba tanto y a la que, de seguro, extrañaría a lo largo de este insólito viaje rumbo a lo desconocido. Y se fue por el camino real. Esta es la introducción, pero es también la presentación de nuestro personaje central, Vitalino. Alocado, atontado, como usted quiera llamarle, sale a caminar y a ver con quién habla por ahí, y que le hablen de cómo era Guastatoya, de cómo era San Juan Usumatlán, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso él quería retenerlo en su memoria, y cuando regresara a su rancho, contárselo a la mujer, contárselo a sus niños y a toda la gente, a los amigos que seguramente lo iban a extrañar. Ese es el hilo conductor de este libro. Es un libro de historia. Y cada tema es un viaje, es una salida, es una chusemada de nuestro personaje Vitalino. Pues bien, el primer capítulo tiene varios temas y solamente los voy a enunciar porque desarrollar el primer capítulo tiene cerca de 100 páginas, nos tomaría demasiado tiempo. Un primer esquema cronológico de Mesoamérica, algunos rasgos del pensamiento nativo, o sea, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de estas tierras antes de que vinieran los españoles? Hay datos objetivos y aquí quiero ser claro en esto. En este libro no hay nada inventado por mi persona. Todo está en libros y fuentes investigadas y escritas por respetables historiadores del país. Eso me llevó años de estar buscando esas fuentes, bajando las que se podían bajar, teniendo en mis manos los libros y tratando de invertir tiempo en formarme una imagen objetiva de aquello de lo cual se trataba. El pensamiento nativo. Los primeros pobladores de Guatemala, o quizás no seamos tan rigurosos, no les demos
el nombre de pobladores. Eran viajeros hablantes de una lengua extraña que entraban a Guatemala y comerciaban. O sea, ellos traían objetos del Valle Central de lo que es México y venían acá. Imagínense todo lo que caminaban, ¿verdad? Entonces no había buses. A pie o a pata, como solemos decir en nuestro lenguaje coloquial cabañeco, con mulas, quienes las tenían. Entonces, ahí traían sus mercancías, que podía ser maíz, frijol, podía ser cacao o cualquier otra cosa, y los cambiaban acá por productos que ellos no tenían allá y se los regresaban. Esas caminatas de esa gente están registradas de manera, no diríamos de una manera permanente, porque estamos hablando de muchos siglos atrás. Aquí en Cabañas estuvo un arqueólogo del Ministerio de Cultura y Deportes que hace varios años, por mi iniciativa y tras el apoyo de la municipalidad, en ese tiempo encabezada por Javier Antonio Ortiz, se permitió la llegada de un equipo de arqueólogos, y ellos estuvieron presentes en el sitio donde suponemos que allí estuvo asentado San Sebastián Chimalapa. Ahí él encontró restos prehispánicos. Prehispánicos quiere decir mucho antes de que los españoles pusieran su pie en este sitio. Pues bien, muchos años después vienen los españoles en 1823, y con ellos Bernal Díaz del Castillo. Yo le doy una importancia a don Bernal Díaz del Castillo porque él fue un soldado que vino dentro de una embarcación española en aquel tiempo. Estaba en sus 20 años aproximadamente, y guerrió y describe con lujo de detalles esas primeras guerras contra nuestros antepasados. Luego está el Camino Real y las Mulas, está un arzobispo, don Pedro Cortés y Larraz, que para mí este personaje se necesita un lugar especial en la historia por la gran proeza que hizo. Él estaba recién venido de España, su tierra natal, y vino a nuestra tierra, 1700 y tantos, y estuvo en Chimalapa en el año 1769 aproximadamente, y describe cómo era Chimalapa, cómo era la Iglesia Católica. Entonces, es un personaje muy especial, el arzobispo Pedro Cortés y Larraz. Bueno, y hay tantos otros temas en el capítulo número 1, ¿verdad? Ese capítulo finaliza con ejercicios para maestros y estudiantes. Si no estoy mal, en la página 87, exactamente, en la página 87 hay unos ejercicios para los estudiantes. Página 87. Entonces el maestro ahí tiene un listado de preguntas, ¿no? Que puede él leerlas, y dice, la primera dice, ¿qué es Mesoamérica? Eso está explicado atrás. Entonces estas preguntas no son para poner encapsulado al estudiante o al maestro, sino es simple y sencillamente
para hacerlo volver a temas que se consideran importantes. ¿Qué es Mesoamérica? 2. ¿Cuál es la importancia del periodo clásico para la cultura maya? 3. El idioma náhuatl. Se pregunta, ¿nació en el occidente de Guatemala? La pregunta 4. ¿La ciudad de Tulán o Tula se ubica en el norte de Petén o en Hidalgo, México? La pregunta 5 dice, reflexione y comente sobre los términos Ucuxca y Ucuxleu que los indígenas usaban para designar al Dios Supremo. Número 6, comente si hubo o no comercio en época precolonial entre nahuas e indígenas guatemaltecos. Número 7, si alguien le dice a usted que los nahuas ingresaron a Guatemala desde Honduras, ¿qué le respondería a usted? Y así, sucesivamente, ¿verdad? Las preguntas destinadas a reparar entonces en aquellos conceptos y partes del capítulo 1 que son importantes. Y así, cada uno de los capítulos tiene una descripción del contenido y al final preguntas, y también hay temas de reflexión para si el maestro desea usar, por ejemplo, una mesa redonda con sus estudiantes, ¿verdad? Entonces les pone un tema que dice, ¿en qué año fue fundado San Sebastián Chimalapa? Por ejemplo. Entonces, los jóvenes se reúnen ahí alrededor de la mesa y ese es el tema central y empieza una mesa de discusión acerca de en qué año fue fundado San Sebastián Chimalapa. El capítulo 2 tiene varios temas, pero el propósito general de este capítulo es describir las comunidades vecinas de Chimalapa. Y cuando decimos Chimalapa estamos hablando específicamente de la época colonial, de la colonia para acá, no de la colonia para antes, para atrás, sino de la colonia para acá, ¿no? ¿Cuáles eran esos poblados vecinos? Y ahí están, empieza con una afirmación mía, el carácter aglutinante de la lengua náhuatl. Fíjense que la expresión Chimalapa, Chimalapán, es expresión de la lengua náhuatl, como Zacapa, Zacapán, es náhuatl y muchos nombres de nuestro país, ¿verdad? Como ya lo he dicho en otras partes, Zacapán es el lugar en el que hay zacate, ¿verdad? Claro, con el paso del tiempo la N final se acortó y solo quedó Zacapa. Chimalapa era Chimalapán, ¿verdad? Entonces, y se acortó a Chimalapa. A mí me gusta más la expresión Chimalapa que la afirmación completa San Sebastián Chimalapa, porque San Sebastián no existió antes de la llegada de los españoles. Fueron ellos los que trajeron el nombre San Sebastián, rindiéndole honor a un personaje muy importante en la historia de la Iglesia Católica, que fue este soldado romano que en los primeros siglos se rebeló contra el poder romano por las crueldades y bueno, la Iglesia Católica le ha rendido honores de muchos tiempos atrás.
Entonces, a Chimalapa le pusieron San Sebastián Chimalapa. Quiero llamar la atención a este fenómeno, porque en el bautizo de los pueblos, vean ustedes San Juan Usumatlán, vean ustedes San Martín Zapotitlán allá en Chimaltenango. Zapotitlán es el lugar en el que hay zapotes. Zapotitlán, la expresión tlán, que es náhuatl, hace referencia a aquel lugar donde hay río o lago. Atitlán, Amatitlán, Acazahuastlán. Es la expresión, el sonido tlán es agua para el idioma nahua o náhuatl, como le llamamos nosotros. Se dio el maridaje, yo le llamo maridaje a aquel acto simbólico entre el conquistador español, por un lado, y el indígena nahua. Nahua es azteca, o para decirlo de otra manera, mexica. Ese indígena azteca acompañó a don Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado fue nombrado por Hernán Cortés. Mira, anda allá al sur, me dicen que hay buenas tierras, hay gente, y conquista ese lugar. Entonces, Pedro de Alvarado se trajo a 300 soldados, entre ellos don Bernal Díaz del Castillo, y en un año conquistó Guatemala. Un año. Pero él traía un ayudante. El ayudante era el indígena nahua, mexica, o como los mexicanos actuales le llaman el azteca. Ellos eran acompañantes de los soldados españoles, y fueron acompañantes, y hay una anécdota célebre. Allá en México, don Hernán Cortés tuvo una relación con una dama de la etnia nahua, la etnia mexica, que se llamaba Marina y le decían la Malinche. Era una mujer muy astuta, y le dijo a don Hernán Cortés: mire, allá al sur hay otra gente, otras tribus, otros nativos con los cuales hemos tenido comercio año tras año, año tras año. Entonces aquí hay gente que lo puede ayudar a usted a guiarlo y conducirlo hasta donde están. Magnífico. Hernán Cortés era un visionario conquistador, dijo: magnífico, acepto tu ayuda. Entonces puso nativos, indígenas nativos mexicas a la orden de don Hernán Cortés, y luego don Hernán Cortés le dijo a Pedro Alvarado: llévate a esta gente, anda a ese lugar, que entonces no se llamaba Guatemala. Pues bien, ya aquí, una vez consumada la conquista, digamos, vinieron a nuestro suelo, ¿eh? ¿Y cómo le llamamos a este lugar? ¿Cómo le llamamos a este lugar? Un indígena dijo: yo quiero que le pongan Chimalapa. Ah, vaya, Chimalapa. Y vino otro, el español, y dijo: yo quiero que le pongamos San Sebastián. Y así surgió la fusión del nombre San Sebastián, Chimalapa, que expresa ese maridaje entre los indígenas mexicas por un lado y el conquistador español por el otro. La historia se repetirá con San Juan Usumatlán, con San Pedro Zacapán,
con San Martín, Zapotitlán, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso fue el origen de nuestros nombres, ¿no? Y realmente en la geografía guatemalteca, y uno busca los nombres de los poblados, ve eso. ¿Y quiénes han cambiado eso? Pues desde luego hay quienes han cambiado eso, pero el origen está en esa simbiosis entre estas gentes que ya hemos mencionado. Lo dejemos a un lado eso. Otro tema allí en el capítulo 2 es, vamos a ver, menciono a La Puente. La Puente es un lugar antiquísimo. Nuestra aldea, La Puente, es una comunidad, es un poblado que tiene centenares de años de historia y viajeros que pasaron por ahí. Ellos dicen el puente, ¿verdad? Pero otros dicen La Puente. El río, hoy le llamamos el Tambor, pero antes era el río Chimalapa, ¿no? Y ese río Chimalapa que baja, como lo sabemos bien, desde Jalapa y va a desembocar al río Motagua, ¿no? Las tierras en la desembocadura de estos dos ríos, esas tierras eran entonces tierras comunales, o sea, tierras que la corona española había dado a los indígenas para que ahí sembraran su maíz y su frijol. Está también Huité, cómo nació Huité, San Vicente, la entonces hacienda de San Diego, Usumatlán, Teculután. Yo creo que es sabido por todos que Teculután era hace muchos, pero muchos años una aldea de Usumatlán. Una aldea muy, muy pequeña. Pero en un momento de la historia, Teculután se separa de Usumatlán y más adelante obtiene el reconocimiento como tal de algún poblado, ¿no? Gualán, el Jícaro. La historia del Jícaro es un poco diferente en cuanto a su nombre. El nombre Jícaro no viene del náhuatl y ese hace referencia a un árbol, ¿no? También están las ovejas. Las ovejas es Chiquimula, ya dijimos, San Cristóbal, Acazahuastlán. Está Morazán, el municipio de Morazán, en el departamento del Progreso. Este antes tenía un nombre distinto. El nombre Morazán es indicativo de la época independentista e intenta hacer honor a don Francisco Morazán, un general hondureño que fue cabeza de la Federación Centroamericana y cabeza guerrera y también ideológica de los grupos liberales de esa época, ¿no? ¿Cuál era el nombre de Morazán? Recuerdo ahorita el nombre de la Reforma, la aldea La Reforma, hoy aldea de Huité. Antes fue aldea de Cabañas, antes de que Huité se segregara. La Reforma se llamaba El Giote. Pero en la época liberal, estamos hablando de 1870 en adelante, no les gustó ese nombre y se pusieron el nombre de La Reforma, un típico nombre liberal. Está Sanarat, está Magdalena, ¿no? Este capítulo tiene varias
fotos en la página 132 obedecen a una visita que yo, el autor de este libro, hice. Yo fui a México hace pocos años. En México, en lo que antes se llamó Texcoco y que hoy es parte de un estado federado que se llama el Estado de México, ahí hay un municipio, diríamos nosotros, ¿verdad?, que se llama San Sebastián Chimalpa. Chimalpa es lo mismo que Chimalapa. Chimalpa igual a Chimalapa. San Sebastián Chimalpa. Y en ese municipio, antes de que vinieran los españoles, había un pequeño poblado que se llamaba Chimalapa. Insisto, antes de que vinieran los españoles a América. En ese poblado, entonces, aquí es mi investigación. Muchos siglos después, cuando se iba a darle nombre al poblado San Sebastián Chimalapa, yo supongo que un habitante de ese poblado quiso honrarlo históricamente hablando, y cuando dijeron, ¿qué nombre le ponemos a este lugar? Él dijo, pongámosle Chimalapa. Él era una UA. Es mi interpretación, aquí sí. Entonces yo fui a conocer ese poblado. Tenía que llegar primeramente a la capital, a la Ciudad de México. De ahí tomé el vehículo que me condujo el metro, pues, que me condujo a un poblado cercano, y de ahí otro vehículo que me llevó finalmente hasta San Sebastián Chimalpa. Ahí había es un poblado pequeñito. Llegué al parque, un parque distinto, por supuesto, a como es el parque de nuestro Cabañas hoy, pero habían tuk-tuks, ¿verdad? Pero eran mototuk. Eso eran motos que tenían atrás una especie de carromato similar al tuk-tuk. Y había una biblioteca, la biblioteca de San Sebastián Chimalpa. Allí estoy entregándole una copia de mi anterior libro, Trazahuellas de Chimalapa, a la bibliotecaria. Y esa es la foto que ustedes pueden ver ahí. También me llamó la atención, figúrense ustedes que la Iglesia Católica Cabañeca, antes del terremoto, tuvo una arquitectura colonial bastante impresionante, ¿verdad? Entonces, algunas veces me he preguntado, ¿cuándo construyeron ese edificio? ¿Y por qué razón le dieron esa arquitectura? Y cuando yo llegué a México, a San Sebastián Chimalpa, allá, dije yo, la Iglesia Católica de acá, que yo sabía que había sido, o el edificio, pues, había sido construido en los primeros años de la vida colonial, algo así como 1550. Ahí en la entrada, en algún punto, está la placa cuando empezaron a construir ese edificio. Entonces, mi suposición era que la arquitectura, el diseño arquitectónico de ese edificio sería el que tomaron en San Sebastián Chimalapa para la iglesia. Ese es el frente de la iglesia de San
Sebastián Chimalpa, en el Estado de México. Pero como ven es diferente, es bastante diferente. La iglesia de Cabañas tenía una nave central amplia y larga y dos pequeñas naves angostas paralelas. Usted entraba, el altar mayor al fondo y aquí las naves paralelas. Yo esperaba encontrar ese diseño allá y no, el diseño es al revés. Hay una nave central, pero en lugar de ir en esta dirección, va en esta otra dirección, y aquí en los costados otras naves. Entonces era muy diferente. Entonces, bueno, por lo menos salí de esa duda, ¿verdad? Así que son ese edificio de acá de Cabañas, lamentablemente destruido en 1976. Ya como sabemos, el diseño del templo nuevo de acá es totalmente diferente y no es el colonial que tuvo tiempos atrás, ¿verdad? Eso sería, digamos, en términos generales, el contenido del capítulo número 2. El poblado conocido en la época colonial con el nombre Tocoy, dice en la página 128, es hoy el municipio del moderno departamento del Progreso, municipio que hoy tiene el nombre de Morazán. Cambió su nombre con el advenimiento de la reforma liberal al suelo guatemalteco, tal como lo hizo Chimalapa. Y Tocoy decidió llamarse Morazán para honrar a Francisco Morazán, ya mencionado en este libro, jefe de Estado tanto dentro de su natal país como de la Federación Centroamericana, como ya se dijo. Francisco Morazán fue tanto jefe como correligionario y amigo personal de José Trinidad Cabañas. El acuerdo gubernativo que le dio vida al poblado Morazán se emitió en 1887 por el presidente de entonces, don Manuel Lisandro Varías. Fíjense bien, Morazán 1887 y Cabañas 1890, y también el mismo presidente, don Manuel Lisandro Varías. En alguno de los capítulos de esta obra hay una fotografía, vamos a ver si la logro encontrar. Fíjense que don José Trinidad Cabañas, en cuyo honor se le dio nombre a nuestro pueblo, él fue presidente de Honduras, por ahí por 1855 más o menos, ¿verdad? Y ese país, para honrar su memoria, mandó a hacer algunos billetes, que yo tengo la efigie reproducida acá, la estoy buscando. Aquí está, en la página 359. Pero esto ya es otro tema de otro capítulo. Aquí está el busto del general José Trinidad Cabañas. Aquí está el busto. Y en esta otra página, aquí están los billetes, los lempiras, tanto el anverso como el reverso, que se mandaron a hacer para honrar la memoria. Don José Trinidad Cabañas es muy respetado en Honduras, lo quieren mucho. Y está ese busto que ya lo mostré, pero también hay estatuas y bustos en distintas partes de ese país, ¿verdad? Entonces, él no fue
él fue mucho más que un guerrero, fue un político de mucho valor para ellos, ¿verdad? Entonces, este dato me interesa agregarlo para unirlo a lo que ya sabemos de don José Trinidad Cabañas. Él nunca puso, yo lo he dicho ya varias veces, nunca puso un pie en lo que hoy es Cabañas, ¿no? Nunca estuvo acá. Pero él, digamos, tuvo una participación muy fuerte en los movimientos liberales que hubo en estas tierras en Centroamérica a mediados del siglo XIX, a 1850 y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una figura respetable. Digo esto porque en alguna oportunidad alguien, cuando yo presenté mi libro Tras las huellas de Chimalapa, un cabañeco, un amigo cabañeco me dice, mira Hugo, pero no te gustaría que le quitáramos el nombre de Cabañas y le volviéramos a poner Chimalapa a este lugar. Yo le dije, mira, realmente si los problemas de Cabañas se solucionaran cambiándole nombre, pues qué bueno, pero no creo. Y además le dije, pues los nombres tienen su asiento en la historia. Chimalapa ya quedó en el pasado, es algo muy importante que nosotros los cabañecos debemos de conocer, pero que se quede ahí, ¿verdad? Y el nombre de Cabañas sí es un accidente de la historia, porque ese señor no puso un pie aquí, me decía el amigo. Sí, no puso un pie acá, pero de igual manera, pues, esos accidentes de la historia así ocurren muchas veces, ¿verdad? Tristemente. Entonces, para mí, el nombre Cabañas es aceptable siempre y cuando nosotros estemos conscientes de nuestra historia. Vamos a continuar explicando los capítulos restantes, ¿no? Y queremos de esa manera apoyar a aquella gente, aquellos amigos, aquellos paisanos que quieran conocer el libro. Por cierto, tras las distintas, el acto de entrega en la MUNI y luego otro tipo de programas, el interés por el libro se ha despertado de una manera que pero muy fuerte, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Entonces, me ha sorprendido de manera grata, por cierto. Entonces, a quienes han manifestado interés en obtener una copia, que yo en el momento en que ya las tenga en mi poder, se las haré llegar por el conducto correspondiente. Así que gracias por ese interés. Entonces seguiremos en esta lucha por explicar los capítulos siguientes, especialmente pensando en los maestros de la supervisión escolar local, que nuestra intención es que usen el libro Por el Camino Real como un libro de texto, como una referencia. Si quieren saber, por ejemplo, algún dato, cualquier dato histórico que les interese saber, pues hombre, ahí lo encontrarán, ¿verdad? Y eso servirá para apoyar su labor docente, su labor diaria cuando se acerquen a las clases de historia y estudios sociales con sus alumnos y les platiquen de estos temas. Ahí tienen ustedes la fuente para apoyarse. Así que gracias por su atención, estimados amigos, y nos veremos en la próxima ocasión.